Bendiciones, hermanos y amigos, listos para continuar en nuestra serie de Reinado y Pacto. Estamos listos para continuar en el libro de Primera de Samuel. Estamos estudiando sobre Saúl y David. Estamos viendo cómo el ministerio de David y el ministerio de Saúl fueron ministerios muy diferentes y muy parecidos y similares a lo que podemos encontrar el día de hoy en el reino del Señor. Gloria a Dios. Vamos a empezar con una oración para dar inicio. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Queremos agradecerte lo bueno, lo misericordioso, lo bondadoso que tú eres con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, bendecimos a cada oyente, Señor, a cada persona que nos esté mirando a través de estos medios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple todo el propósito por el cual fue puesto. En el nombre de Jesús te damos honra y te damos gloria. Danos oído para oír y corazón para retener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10, 11 y 12. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, para que mi mano no sea contra ti. Vamos a ver el perdón de David, el perdón del líder, el perdón del creyente. Muy importante es entender lo que es el perdón, y más en el ministerio. En el ministerio vamos a tener muchas traiciones, vamos a tener muchos desengaños, vamos a tener muchas personas que van a buscar la ayuda o el socorro nuestro con otro propósito y con otra intención. Pero vamos a ver la introducción. Vemos en las fortalezas de Engadi. David se fue a refugiar, pero Saúl supo que David estaba allí. Y al terminar con los filisteos volvió de la persecución del ungido. Recuérdese que cuando él estaba en Keila, dijo Saúl, vamos a agarrarlo, vamos a aprisionarlo porque no hay escapatoria, está acorralado. Pero vemos que David se movió de ahí mientras Saúl se dirigía con los filisteos a la batalla. Pero vemos en el capítulo 24, en el verso 2, dice que con 3,000 soldados Saúl buscó a David entre las peñas, o sea, entre la montaña, entre la roca, y luego se metió en una cueva para hacer sus necesidades. En otras palabras, se metió para hacer del baño. La ironía de esto es que David y sus hombres estaban refugiados en la misma cueva. Pero vemos en el capítulo 24, en el versículo 4, que David cortó un pedazo del manto de Saúl. Y aún haciendo esto, su conciencia le redarguyó. Vemos que David habla a sus hombres en el versículo 6. Primera de Samuel 24:6. Mire lo que dice: El Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. David lo tenía en sus manos a boca de jarro, en bandeja de plata, como dice el dicho, ¿verdad? En charola de plata, listo para darle chicharrón. Pero David reconoce que el Señor lo librara a él de tomar un juicio que no le correspondía contra Saúl. Mientras Saúl salió de la cueva ignorando el peligro en el cual se encontraba,
corrió a morir en manos de David. Luego de que David le testificó a Saúl de lo que le hizo al mostrarle el pedazo de manto, David podía discrepar con Saúl, pero le respetó su investidura de rey. Fíjese bien, nosotros podemos tener muchas diferencias con el liderazgo, no estar de acuerdo, pero sin embargo respetó la investidura. Él era el rey. Solo Dios que le permitió ser rey podía quitarlo como rey. Los términos rey y ungido son intercambiables. Hablan de una investidura para una posición, y respetar la posición es respetar la investidura. Entonces, el reinado y la unción son dos cosas muy importantes. Son investiduras y son posiciones que Dios da. Dios pone y Dios quita. Dios unge y Dios quita la unción. Entonces, tenemos que entender que tenemos que respetar la investidura sobre la persona que está. Quizás no estemos de acuerdo o esa persona esté equivocada, pero aún así la persona que lo puso es responsable. Vamos a ver el primer punto. Número 1, la ocasión. Primera de Samuel 24:3 dice: entró Saúl en ella para cubrirse sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imagínense, David y sus soldados estaban en la cueva preparándose, estaban descansando, pero a la vez, mientras descansaban y estaban protegidos dentro de la cueva, ellos estaban seguros ahí, pero alerta a la misma vez. Y dice que Saúl entró para cubrir sus pies. Otra versión dice para hacer sus necesidades. Imagínase en la cueva, al entrar en una cueva oscura, entonces uno la puede utilizar como una letrina, como un baño. Entonces David estaba escondido con sus soldados ahí. ¿Qué tan grande? Imagínese la grandeza de la cueva para que Saúl no se diera cuenta que estaban allá adentro. Sin embargo, mientras Saúl hacía sus necesidades, estaba haciendo del baño, su posición lo hacía susceptible entre cualquier enemigo. Imagínese, en esa posición que estaba vulnerable. El enemigo lo podía matar ahí. El enemigo, hay un dicho ahí que lo agarraron como el tigre de Santa Julia, ¿verdad? En esa misma situación. Vemos que Saúl tendrá su momento de descuido ante el liderazgo de David. Siempre los carnales se van a descuidar. Siempre la persona carnal comete errores y se ponen solitos en posiciones peligrosas. En otras palabras, ellos mismos se delatan y se entregan al adversario. Pero para David, esa era la cueva de la vida. Para él, para David era la cueva de vida. Estar en esa cueva refugiado, mientras que para Saúl era la cueva de la muerte. Lo que es vida para uno puede ser la muerte para el otro. A veces los lugares depende del propósito que Dios tenga para tu vida. Puede ser de bendición o puede ser de maldición. Hay lugares que son una bendición para personas, ya en otros hay lugares que para otros es una maldición y uno tiene que salir corriendo de ahí. Mientras Saúl le llegara esa ocasión, cuando tendría que entrar en la cueva de David, David en su cueva podía hacer con él lo que él le placiera. En los rincones de la cueva, David con sus hombres estaban sentados, y tenemos que aprender a sentarnos y a esperar en Dios. Qué importante, esta pandemia nos está enseñando a ser pacientes, a esperar el momento de Dios. Vivimos en un tiempo de ajetreo, de revolución en nuestros corazones, en nuestras emociones, y queremos todo a la rapidez, pero el Señor ha puesto un pausa al mundo entero. Y así en la vida del líder, en la vida del creyente, del ungido de Dios, aleluya, tenemos que aprender a sentarnos y a esperar en Dios. Cuando yo me casé con mi esposa, mi primer año fue estar sentado en el ministerio. Mi suegro me sentó ahí
¿verdad? Un año de espera de ministerio, y yo tuve que sentarme y esperar el tiempo de Dios. El Saúl que nos persigue, un día tendrá la necesidad de entrar en nuestra cueva y ahí se quitará su manto. El manto era símbolo de su posición y representaba su autoridad e investidura. Fíjese bien, solito se quitó el manto, solito se quitó la investidura y la autoridad. Él tenía que reconocer para hacerse un lado. Mientras no reconozca, nosotros tenemos que buscar un rincón para orar. Mientras David estaba en un rincón, nosotros tenemos que encontrar nuestro rincón de oración. La oración nos da fortaleza. Está alguno triste, dice, haga oración. Claman los justos y Jehová responde. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas que no conoce. Entonces tenemos que buscar nuestro rincón de oración. Número 2 dice, tenemos que buscar nuestro rincón de adorar a Dios, de alabar a Dios, sin importar, aleluya, las circunstancias. Tenemos que buscar nuestro rincón de adoración. La adoración es el pasadizo secreto a la presencia de Dios. Adorar es invitar a Dios a acercarse a nosotros. Es nuestro próximo cercano a nuestro espíritu, que abraza con su espíritu. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay que buscar nuestro rincón de sinceridad de nuestra adoración. Tenemos que buscar nuestro rincón número 3 de alabanza. La alabanza, aleluya, es de celebración y de gozo, de alegría. Si el mundo no cree por el evangelio que predicamos, debe convencerse por el gozo que expresamos. Por eso la iglesia es una reunión de gozo, es una reunión, una coinonía de alegría, de regocijo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros alabamos, glorificamos al Señor, aleluya, el mundo tiene que ver ese gozo, esa alegría y ese reconocimiento. Los hombres de David entendieron que el descuido de Saúl era un cumplimiento profético. En el versículo 4 dice, haz con él lo que mejor te pareciera. Imagínese, estos hombres, dice, sus hombres interpretaron aquello como profético y a su manera. El líder se tiene que cuidar mucho de cómo otros interpretan las situaciones para darle un tono profético, aunque esto era halagador. Imagínate cuando alguien te dice, mira, tu enemigo, tu adversario que te ha perseguido, ahora está aquí en debilidad, ahora está disponible, ahora está a boca de jarro, ahora está en charola de plata, listo para que le des chicharrón, listo para que le des cuello. Pero David, el líder, el ungido, no se deja manipular por la opinión de otros. A veces la opinión es importante, pero no siempre la opinión de otros es la correcta. Es la que Dios ha pedido para con nosotros. ¿Tenían alguna verdad? Sí. Era mi enemigo, era mi adversario, pero no le correspondía a David, y no nos corresponde a nosotros tomar juicio. Es dejar que Dios tome el juicio y el Señor haga el castigo. La presión puede hacer que los líderes actúen en la carne y no según los dictados de Dios. Es fácil para nosotros, hermano, dejarnos llevar por el comentario de alguien más, por dejarnos incitar por alguien más, dejarnos motivar por alguien más, cuando nosotros en nuestra carne, porque a la carne le gusta sentirse valorada, sentirse apapachada, a la carne le gusta que le den por su lado. Pero no nos adelantemos al propósito de Dios, porque es una profecía mal infundada. Óyelo todo y retén lo bueno. A veces la ocasión de la cueva. A veces la ocasión parece que el adversario lo ha puesto ahí el Señor para que nosotros tomemos, pero a veces tenemos que entender que Dios está probando nuestra fidelidad a Él. Dios está probando en la ocasión a ver cómo vamos a reaccionar, nuestro carácter, nuestro temperamento, a ver si vamos a actuar con justicia o vamos a actuar por nuestra propia mano. Número 2, el orden. La orden. En el verso 7 dice, y no le permitió que se levantasen contra
Saúl. Primero la ocasión era la cueva, era Saúl haciendo sus necesidades, defecando. Cuando estaba ahí, David le corta el manto. ¿Y cuál fue la orden? David no les permitió que se levantasen contra Saúl. Dice el verso 7, ante lo que parecía una profecía del cumplimiento inmediato, pero que era un razonamiento carnal, el líder responde con prudencia y altura ministerial. Escuchemos qué dijo en el versículo 6. La versión popular dice: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. David reconocía a Saúl, porque David había sido ungido, había sido llamado para ser el rey de Israel, pero todavía no era el momento de su ascensión, todavía no era el momento en que él debería de poner, y Dios lo había ungido y Dios lo tenía que poner. Él no iba como algunas personas hacen, quitan de medio camino a todo mundo para lograr sus intereses y ponerse ellos mismos. Vemos el nepotismo, el egocentrismo de las personas que sin importar a quién pisotean en su camino, lo quitan y lo remueven de su camino para ellos ponerse en el lugar que nunca Dios los puso. Pero David era diferente. El Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Él es el rey y Él es mi Señor. Aunque esté equivocado, aunque esté mal, Dios trata con él. Al darle el respeto a la autoridad delegada, enseñaba a sus seguidores el principio de respetar lo que están en autoridad espiritual. Quien se somete a la autoridad delegada y llega a estar en autoridad, los que están bajo su autoridad le darán el mismo respeto que éste le daba a su autoridad. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si somos discípulos y aprendemos a someternos ante el liderazgo, entonces cuando nosotros estemos en el liderazgo, vamos a tener personas que se someten al liderazgo. Pero si somos cabros y chivos, vamos a tener puros cabros y chivos en vez de ovejas. Watchman Nee, en su libro de Autoridad Delegada, él ha dicho: delante de Dios somos gente que se interesa por los hechos y no por la política. Por lo tanto, no ponemos énfasis en el procedimiento. Aunque el cortar la orilla de un manto y llevarnos una lanza y una vasija de agua harían que se nos prestara más atención, se nos turbaría. Sin embargo, el corazón. David podría someterse a la autoridad. Jamás invalidó la autoridad de Saúl. Simplemente esperaba en Dios para conseguir su autoridad. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera. En cambio, voluntariamente esperaba en Dios. Todo lo que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguir la autoridad por sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí, hermano, que no podemos conseguir la autoridad por uno mismo. Sus enemigos, a sus enemigos los carnales no los matan cuando tienen la oportunidad, solo le cortan un pedazo del manto. Siempre hay que cortarles algo para que ellos conozcan quiénes somos. El ungido manifiesta su autoridad correctamente y no utiliza su autoridad equivocadamente e ignorantemente. A veces, hermano, porque pensamos que tenemos autoridad. La orden, ok, vamos a matarlo, vamos a quitarlo del camino, vamos a quitarnos esta piedra del zapato que nos ha estado estorbando. Aún así, lo que hizo David fue algo que le molestó en su espíritu y se sintió mal por su acción. El líder David, en las pequeñas acciones que están de acuerdo a los dictados espirituales de su corazón, se siente mal. David sabía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Cuando ha sido procesado, como David, estaba siendo pasado por la prueba de la montaña, del desierto, de la soledad, entendía lo que era correcto y lo que no era correcto. David refrenó a sus hombres de hacerle mal a Saúl. No le hizo daño a él, pero tampoco le permitió a sus hombres que se lo hicieran. David no tomó iniciativa y tampoco permitió que sus soldados levantaran la mano contra Saúl.
A sus colaboradores les transfirió su espíritu perdonador. ¡Qué tremenda lección espiritual! No pagó mal con mal. El líder no mató a Saúl, pero tampoco permitió que otros lo mataran. Número 3. El perdón. Hemos visto la ocasión que es la cueva, el lugar donde Saúl estaba presto, defecando, y David cortó el mando. Segundo, la orden de no herir, de no levantar su mano, de no levantarse contra el ungido que Dios había desechado. Número 3, el perdón. Verso 10. 1 Samuel 24:10. Pero te perdoné. Él mismo le declaró el respeto por su posición y por su persona. También le dio testimonio de su integridad. David impacta con las palabras, pero te perdoné. Los líderes como David, por encima de todo y de todos, tienen un corazón grande que saben perdonar. La primera señal del ungido y del líder es su respeto por la autoridad delegada. Su segunda señal es que practica el perdón. No mata y perdona. Algunos no matan a Saúl, pero jamás lo perdonan. El que no perdona es tan homicida como el que mata delante de Dios. Porque si no perdonáis a vuestros hombres, vuestras ofensas, mi Padre que está en el cielo no os perdonará. Y Primera de Juan dice, el que no perdona es homicida. Entonces es un asesino. O sea, no lo asesinaste ni física, pero espiritualmente lo has matado porque no lo has perdonado. Él habló con su corazón en la mano. El perdonar no es un florido discurso, es una práctica demostrada. No se perdona de labios, se perdona en el corazón. Cuando nosotros entendemos el poder del perdón, entendemos lo que es el perdón, aleluya. Jesús fue el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, aleluya, nos enseñó sobre la importancia del perdón. Por eso muchos creyentes y muchas personas viven atormentados por su pasado, porque alguien los abandonó, alguien abusó de ellos, alguien los ultrajó. Mientras no perdonan en sus corazones, su pasado será su peor carcelero. Estás en una prisión. Quizás no estás preso en rejas físicas, pero espiritualmente vives atormentado. Aleluya. Por eso Jesús dijo, mientras estás en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario antes que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te meta hasta la cárcel y no salgas hasta que pagues todo. Entonces, los tormentos, los demonios te van a atormentar con el pasado. Por eso el perdón nos libera. El perdón, aleluya, perdone y sonríele a la vida. Ya lo pasado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestro futuro y nuestro presente. Hoy es un regalo de Dios. Mañana no sabemos, pero hoy quiero disfrutarlo. Hoy quiero vivirlo. Hoy quiero gozarlo. Por eso la única manera de soltar es a través del perdón. Por eso David le dijo, yo te perdono, le dijo a Saúl, yo te perdono, aleluya, pero te perdoné. La falta de perdón tiene a muchos arrastrando pesada carga de rencor, de ira, de venganza. Los tiene carcomiéndose por dentro. Les quita el sueño. Les ha producido úlceras, dolores de cabeza. Les tiene desquitándose con otros. Aprenda a perdonar y dele la bienvenida a un espíritu afable. Esas personas que les gusta humillar a los demás, maltratar a los demás, es porque tienen resentimiento, es porque tienen heridas. No podemos crecer y no podemos ser espiritualmente maduros si no somos espiritualmente, emocionalmente saludables. Tenemos que parar. La pared nos lleva en el momento de confrontación donde nuestras heridas, aleluya, son confrontados, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a soltar, a perdonar. La falta de perdón sigue a la falta de
de comunicación y la gente se aira y se enoja, pero dice, pero ¿por qué me tratas así? Y no saben por qué, no saben responder y decir, ¿sabes qué? El pasado me sigue atormentando. Muchos problemas de interrelaciones humanas se resolvería si una de las dos partes se diera a perdonar a la otra. Congregaciones se dividen por falta de perdón. Pastor a los líderes al pastor, pastor y los feligreses, de los feligreses a pastor, de miembros a miembros y de líderes a líderes. El líder, como David, pudo confesar, pero te perdoné. Por eso muchos matrimonios viven infiernos, viven infelices, se divorcian porque no saben trazar la línea del perdón, borrón y cuenta nueva. El pasado es pasado, pero de hoy en adelante tiene que haber un cambio. El perdón, aleluya. Judas sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Y por eso lo llevó a suicidarse. Mientras que Pedro se arrepintió cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Y en 3 ocasiones Jesús le dijo, ¿me amas más que estas ovejas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, cuídalas. Entonces Pedro hubo un arrepentimiento, mientras que Judas sintió remordimiento. Y cuando hay vidas con remordimiento, podemos vivir vidas miserables. Pero David dijo, no, yo no voy a vivir como Saúl, arrastrándome por la falta del perdón. Yo voy a soltar, yo voy a perdonar y yo voy a vivir libre. Si yo quiero ser un buen líder, quiero ser un buen rey, quiero ser un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, un buen ser humano, yo tengo que aprender a soltar y tengo que perdonar. No importa lo que me hayan hecho, no importa cómo me hayan tratado, yo tengo que soltar porque el perdón me liberta a mí. A veces pensamos, no, esa persona no merece que lo perdonen. No, la libertad es para ti, la liberación es para ti, la sanidad es para ti, no es para el otro. La Biblia dice, en cuanto dependa a vosotros estar en paz con todos. En cuanto dependa a mí, yo decido perdonar. Es mi decisión. Tú tienes que soltar. Y número 4, la reacción. En el versículo 20, Saúl le responde y le dice, yo entiendo que tú has de reinar. Fíjese bien, la reacción. En la ocasión, la cueva, listo, corta el manto, mientras Saúl hacía del baño. En la orden, David le dice, no, déjenlo, ya sabemos que está a boca de jarro, sabemos que está en charola de plata, está listo para darle chicharrón, pero no lo toquen, ni yo me voy a levantar. Tercero, yo te perdono. Y en las 3 puntos que hemos leído, ¿cuál fue la reacción? Le cayó el 20 a Saúl, y Saúl dijo, yo entiendo que tú has de reinar. Pero todo este melodrama de Saúl nos demuestra que más que espiritual era un emocionalista. Hay personas que les gusta, son emocionales y emocionalmente no son saludables y se dejan llevar por sus emociones, por su sentimiento. No tienen la madurez, su reacción emocional y no una conversión racional. Habla con las emociones y no con el corazón. Cuando nosotros somos confrontados, nuestras emociones es para que haya un cambio, haya una reacción y diga, ¿sabes qué? Estoy equivocado, tengo que dar un giro en mi vida, tengo que ser diferente si yo quiero vivir una vida bendecida. En el verso 16 dice, y alzó Saúl su voz y lloró. Su discurso era muy emotivo y no volitivo, sentía pero no cambiaba. ¿Conoces a personas que se emocionan, que lloran, que te dicen perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero siguen haciéndolo, siguen siendo unos patanes, unas brujas, unos brujos, unas personas intolerantes? ¿Por qué? Porque simplemente fue emoción, fue simplemente remordimiento
y no arrepentimiento. Remordimiento nos hace compadecernos en ese momento, pero no hay un cambio. Arrepentimiento es reconocer nuestra falta y cambiar y dar un giro diferente. Por eso no significaba por eso que Saúl haya cambiado en su corazón. Saúl era un demagogo, sabía jugar con las palabras. Hay gente que son tremendos para transformar las palabras, para jugar con las palabras, para jugar. Tú les puedes decir algo con sinceridad, con honestidad, y ellos aparentemente quieren jugar con esas palabras, pero a la vez te están engañando. Tenemos que cuidarnos de esos Saúles que hablan bien y hablan mucho, sin embargo harán mal a los Davides cuando se les pase la emoción. Saúl hizo una confesión de labios para afuera: yo entiendo que tú has de reinar, en el verso 20. Lo sabía, pero lucharía para no dejarlo reinar. ¡Qué tremenda ironía! Saúl era un rebelde a la visión celestial. Hay gente que dice: yo sé que él es el líder, yo sé que esta persona tiene el don y el llamado para cumplir esta misión, este ministerio, pero le voy a hacer la guerra hasta el final, le voy a hacer la vida de cuadritos para que truene. ¡Qué vergüenza y qué testimonio!, ¿verdad? Porque es un testimonio de gente, un testimonio triste de cómo actúan. Muchos saben lo que Dios va a hacer con los líderes, con los que han sido llamados, ungidos. Peor, luchan contra eso, se rebelan contra la voluntad de Dios. Aunque sepan quién será el líder y el ungido, lucharán para que éste no llegue a realizar su ministerio. No hay persona más vil y más miserable en la vida que vivir tratando de impedir y impidiéndoles a otros que cumplan el ministerio que Dios le dio. Hermano, contra Dios no podemos luchar. Pablo estuvo luchando contra Dios hasta que el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos en el versículo 21 de Primera de Samuel 24:21, dice: júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. A los carnales y a los desobedientes le preocupa el ser olvidado. Estos serán solamente recordados a causa de los líderes y los ungidos. David le juró a Saúl que sería así. La historia posterior atestiguará que el líder era una persona de palabra. Él tendría misericordia de la casa de Saúl. Vemos en el verso 22: y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Estaban en la cueva de Engadi. Engadi está solamente a unos kilómetros de la fortaleza, al oeste del Mar Muerto, en Masada. Masada está cerca de Engadi, al oeste del Mar Muerto, donde Herodes construyó una fortaleza, donde los judíos celotes en el año 70 se resistieron a los romanos por 3 años y terminaron sacrificándose ahí. ¿Cuál era la fortaleza? Masada. ¿Cuál era la cueva? Engadi. Las veces que hemos ido a Israel, hemos subido a donde está esa cueva. A través de los años, porque eso ya es miles de años de esa cueva, más de 2000 años, esa cueva no existe, la cueva, pero sí el lugar, porque los mismos terremotos han destruido todo lo que era la cueva. Pero está esa parte y se sube hasta mero arriba de esa cueva y podemos ver un manantial donde se refrescaban, donde da la sombra, donde hay una fuente de agua, una catarata, y ahí era Engadi. Josafat pasó por ahí, en Hasezón Tamar, en Engadi, donde le dio la victoria contra todos los hitas. Pero vemos aquí que David, después de esa experiencia, él se fue a la fortaleza que es Masada. El líder, mientras que David se va a la fortaleza, Saúl se va al palacio. Pero un día David habitará el palacio. Por ahora solo tendrá que esperar por el momento de Dios. Con esto
terminamos la conclusión. El líder, como David, se guarda en los rincones de la cueva, buscará estar cerca de Dios. David, el líder, no le hace daño a su enemigo, ni deja que sus escuderos tampoco lo hagan. Tercero, el líder posee un corazón que sabe perdonar. Y 4, el líder se cuidará de las muchas palabras bonitas y emotivas que expresen el no líder. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Espero que la ocasión, la cueva, el momento de cortar el manto, la orden de no levantar su mano contra el ungido. Y número 3, el perdón. Hay que soltar, hay que perdonar. Y la reacción de Saúl. Tenemos que entender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Tu palabra nunca regresa vacía. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Que esta palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual es enseñada y predicada el día de hoy. Oramos, Señor, por Gloria, que va a dar a luz, Señor, que tú la guardes, y al bebé, que tú la fortalezcas, que tú tomes el control tanto de los doctores, de las enfermeras, Señor, y de ella, Señor. Dale la fuerza para empujar, Señor. Dale la fuerza para que ese bebé salga pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia Padrón, que Dios les abra puertas para comprar una casa. Mira, Señor, la familia Padrón que están en busca de ese hogar, de esa morada, de esa casa, Señor. Que tú les des gracia y favor, que ellos encuentren esa casa que están buscando en el nombre de Jesús. Señor, oramos por Juan Pérez, Señor, que está hospitalizado, que tú traigas sanidad a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, enviamos palabra de sanidad, por tú enviaste tu palabra y lo sanaste, y lo libraste de la ruina, lo libraste de toda enfermedad. Tú eres el que sana toda nuestra dolencia, tú eres el que rescata, así como el siervo, Señor, vino el centurión y te dijo, Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Señor, di la palabra y tu siervo Juan Pérez sanará. Palabras de sanidad, palabras de vida. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, Juan Pérez, fuiste sanado. Recibe palabra de sanidad. Recibe palabra de vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es sano por el poder de tu palabra. Padre, oramos por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, Señor. Oramos, Señor, aleluya, por nuestro hermano siervo tuyo Rafael, Señor, pastor Señor, en Monterrey, México, Señor, aleluya, por la iglesia Alcance Victoria. Padre, que tú los uses poderosamente para alcanzar almas, Señor, por mi hermano Ramón Reyes en Caléxico, Señor, aleluya, que tú lo uses en el ministerio de evangelismo, Señor, por cada pastor, por nuestro hermano José Ángel, evangelista, Señor, que tú le ayudes, por nuestro hermano Ricardo Canario, evangelista, nuestro hermano, aleluya, Ángel Farías, evangelista, Señor, y todos los pastores de nuestra sección, de nuestro distrito, pastores de todo el mundo, de Centro, Suramérica, Señor, las iglesias, Señor, que han perdido pastores, que han perdido miembros, Señor, por este COVID. Te oramos por las iglesias, oramos por los pastores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo fluya como río de agua viva, que señales, que milagros, prodigios y maravillas se lleven a cabo en tu nombre, que el poder de Jesús se manifieste, aleluya. Extiende tu mano, Señor, para que en tu nombre se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas. Señor, sabemos que la venida se acerca, sabemos que la trompeta puede sonar en cualquier momento. Anima y fortalece los corazones, anima, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Poderoso Salvador, poderoso sanador, salva, sana, liberta, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura de impiedad. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por todos los enfermos. En el nombre de Jesús, allí donde se encuentran, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en el carro, Señor, en la iglesia, en cualquier lugar que se encuentres, envía tu palabra, Señor, para que sean sanados por el poder de la palabra de
Dios Todopoderoso, tu palabra no está presa y tu palabra corre velozmente. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza, Señor, y confesamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en el nombre de Jesús. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones. Amén.